tenemos un proceso mediado por el cambio climático que está acelerando un proceso de desertificación. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en una condición de escasez hídrica, se estima que los 80% de los hogares que se encuentran en esta condición son las mujeres y las niñas quienes deben buscar el agua, deben suministrarla y gestionarla al interior de los hogares. Hoy día en la región metropolitana el agua potable está consumiendo más del 70% del agua disponible. Para superar la sequía tenemos que trabajar todos en conjunto. La zona central del país se caracteriza geográficamente, entre otras cosas, por su clima mediterráneo. En otras palabras, por tener inviernos suaves y lluviosos y veranos secos y calurosos. Sin embargo, durante la última década hemos notado que año a año las precipitaciones que caen son cada vez menores. La sequía es uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar como sociedad, aunque no es la primera vez que nos debemos adaptar a un escenario de escasez hídrica. 1956 y fue la crisis en que Antofagasta era una ciudad sin agua y yo tenía 6 cabros chicos, así que imagínate el drama. Carlos Espinosa fue licenciado en Pedagogía en Física y Matemáticas de la Universidad de Chile y académico de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, lugar donde desarrolló el artefacto que le daría reconocimiento a nivel mundial, el atrapanieblas, un curioso invento con el que consiguió capturar el agua disponible en la niebla con el fin de aprovechar este recurso para luchar contra la falta de agua. Así que formamos un grupo de 11 personas que nos encerramos a pensar y menos mal que la universidad nos dio libertad de acción. Hagan lo que quieran, pero traten de resolver el problema. Entonces, es curioso ver una nube que no desaparece, aparece, se va y vuelve. O sea, la nube del Morro Moreno, que se hizo famosa, y estarla mirando y no tener agua, a cualquiera se le ocurre. Pues, claro, porque entonces hicimos esa estructura que vimos recién, claro, esta, claro. Y le pusimos yute, arpillera, con esa los agricultores sacan las papas pues, para vender las cebollas. Y el alemán había estudiado y nos dijo, yute de la India, y es baratísimo, te lo regalan, viejo. Tú pides 1 metro, te dan 2 metros, porque para desocupar la bodega. Y entonces, sin quererlo, obtuvimos una estructura muy eficiente para mojarse con la nube. Resulta que sin darnos cuenta descubrimos que estos son octaedros. Resulta que el agua empapa a la malla de plástico, de yute, y no cae, por ejemplo, la que se acumula en este borde no cae al suelo, sino que baja y va a caer justo como si fuera un embudo, pero un embudo al revés, pues. En vez de tener una boca así, no tenía boca, pero tenía la virtud de que el agua, gracias a la forma geométrica, iba a parar y salía un hilo de agua y ahí tú lo recoges y haces lo que quieres con esa agua. Entonces ya la puedes medir, la puedes usar. La importancia de este artefacto trascendió a los límites de nuestro país, ya que Carlos Espinosa liberaría luego su patente a la UNESCO para extender su beneficio a todos los puntos del globo en que se pudiese implementar. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos a una situación de crisis hídrica en condiciones muy distintas a las que podemos esperar en la zona norte del país.
Bueno, no solamente mi pronóstico, sino que el pronóstico de la comunidad científica general es que es bastante negativo. Tenemos un proceso mediado por el cambio climático que está acelerando un proceso de desertificación. El desierto de Atacama se está proyectando hacia el sur y eso implica de que las precipitaciones y otros fenómenos climatológicos que ocurren en la zona vayan a, por ejemplo, reducir drásticamente la cantidad de precipitaciones. Estimamos que alrededor del 2030, 2040, dependiendo del modelo, vamos a tener unas condiciones de clima similares a lo que es la región de Coquimbo. Tenemos que tener claro qué es la crisis climática, ¿cierto? Es una crisis causada por el cambio climático que arrastra una serie de fenómenos como por ejemplo el aumento de las temperaturas, la sequía, el frío extremo. Y a pesar de que nosotros podemos decir, oye, pero este año ha llovido montones, quizá la crisis climática o el cambio climático se fue. Pero en realidad no es así, porque este año tuvimos bastante lluvia, o hemos tenido, porque no sabemos si va a haber más, pero ha quebrado una sequía que se estaba arrastrando hace como 10 años. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver su entorno, pero nuevamente hay pasto en los campos, lo que hace más de 5 años no se veía. Desde que comenzaron las mediciones en 1950, nunca se había registrado una sequía tan prolongada, un déficit de lluvias y una desertificación como la actual, razón por la que hoy este ha sido un tema prioritario para una gran parte de la comunidad científica del país. La situación hídrica ahora es de un déficit muy importante. Llevamos 13 años en esta zona seguidas de sequía, con lluvia bajo lo normal, lo cual ha redundado en menos acumulación de nieve, menos caudales. A comienzo de año nosotros en esta región teníamos 70% menos de agua en los ríos de lo que es un año normal. Después de las lluvias a inicio de invierno algo mejoró, estamos alrededor de un 50%, con un mejor pronóstico porque se acumuló nieve. Por lo tanto, vamos a tener un caudal más alto de lo que hemos tenido los últimos años, pero aún por debajo de lo que se requiere. Creo que es importante que hablemos de seguridad hídrica. Y cuando vemos la literatura vamos a encontrar diversas definiciones que más o menos hablan de cantidad de agua, calidad de agua para las personas, para el desarrollo socioeconómico y también importante la preservación de los ecosistemas, siempre manteniendo su resiliencia frente a posibles amenazas como la sequía que vivimos actualmente en nuestro país. Entonces, ¿cuándo hablamos de inseguridad hídrica? Cuando no podemos garantizar lo antes señalado, o sea, cuando las personas no pueden acceder al agua en cantidad y calidad adecuadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución del 26 de julio de 2010, consagra el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Porque cuando hablamos de derecho humano al agua, nos referimos al acceso al agua en cantidad adecuada, en calidad, aceptabilidad, accesibilidad, entre otros factores. Por ejemplo, existen comunidades que reciben menos de los 50 litros diarios que recomiendan organismos internacionales, o que el agua provista, por ejemplo, por camiones aljibe, tiene gusanos, tiene un color que no es adecuado o un sabor que no es el que corresponde. Un caso icónico en nuestro país de lo antes señalado es Petorca, pero también es importante considerar que hay diversas comunidades que lo están viviendo, por ejemplo, en Casablanca, al sur en Bichuquén, en Chiloé, que no tienen garantizado el derecho humano al agua. Bueno, es importante primero tener en cuenta de manera global que los efectos del cambio climático nos afectan a todas y todos, pero es importante tener en cuenta que las cargas de esto no se distribuyen de igual forma en la población, ya que son las mujeres y las niñas quienes principalmente se ven afectadas cuando, por ejemplo, nos encontramos en una condición de escasez hídrica. Se estima que los 80% de los hogares que se encuentran en esta condición son las mujeres y las niñas quienes deben buscar el agua, deben suministrarla y gestionarla al interior de los hogares. Teniendo estos antecedentes en cuenta,
Me gustaría mencionarles un poco la experiencia que hemos tenido en el libro publicado este año, Guardianas del Agua, Inseguridad Hídrica en la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, en él vimos la realidad chilena en 16 comunas del país, entre las regiones de Coquimbo al Maule, y a través de 31 testimonios de mujeres pudimos constatar cómo se ve afectadas en sus vidas cotidianas producto de la escasez hídrica. Entonces, ¿con qué nos encontramos? En los hogares que se encuentran en una condición de inseguridad hídrica, son las mujeres quienes se ven más afectadas en distintas dimensiones. Por otra parte, si consideramos que actualmente las mujeres continúan siendo el principal grupo encargado de las labores domésticas y de cuidados, considerando la inseguridad hídrica, ellas ven aumentada la carga laboral y también la tienen que desarrollar, por ejemplo, en horarios que no son adecuados, como a altas horas de la noche o en la madrugada, ya que en esos horarios a veces hay mayor presión del agua y pueden desarrollar estas labores. A su vez, su alimentación también se ve afectada, ya que disminuye la cantidad, calidad y diversidad de frutas y verduras con las que se alimentan, producto de que por la escasez hídrica no pueden seguir sosteniendo sus huertas a nivel familiar. Por último, es importante mencionar cómo aumenta la organización comunitaria para poder resolver estas problemáticas. Las mujeres se vinculan y participan mucho en la gestión comunitaria de los comités de agua potable rural. Vemos cómo también la comunidad se organiza haciendo mingas por el agua. Esto se refiere como a llevar el agua a infraestructura adecuada para que llegue a los hogares. También desarrollan bingos para poder juntar fondos y tener la infraestructura que necesitan para garantizar el agua para sus familias y comunidades. Y esto, al final de cuentas, va entregando mayores conocimientos en temas jurídicos, en temas administrativos, que es importante tener en cuenta en la toma de decisiones. Por otro lado, este recurso también nos afecta a nivel económico, como en la escasez de alimentos cuando observamos la situación en la que se encuentra la agricultura. Nosotros hemos tenido una historia de una gestión reactiva, donde ocurre la sequía, nos preocupamos y tomamos algunas medidas, como por ejemplo la declaración de decretos de escasez que hace la Dirección General de Aguas, en la cual le permite intervenir para redistribuir aguas para asegurar los usos prioritarios, principalmente consumo humano. Es así como durante todo este periodo de sequía no ha sido un problema el agua para el consumo humano en las zonas urbanas. En las zonas rurales han habido zonas con mayor dificultad que lamentablemente han tenido que ser suministradas con camión aljibe. Pero como digo, es una reacción a la sequía. En términos de los productores agrícolas en la región, la acción típica es la declaración de emergencia agrícola, que permite al Ministerio de Agricultura usar más fondos para mitigar el daño de la sequía a la agricultura. La sequía viene acompañada también con este aumento de temperatura, pocas probabilidades de agua. Va a haber una reducción de un 20% de precipitaciones en la zona central, lo más probable. Y eso se acompaña también con la salinidad, porque se concentran las sales en la tierra. Entonces la salinidad, la sequía y las altas temperaturas en la zona central van a afectar notoriamente a nuestra agricultura y pone en riesgo la seguridad agroalimentaria de nuestro país. Es frente a este escenario en que hoy se vuelve cada vez más relevante el desarrollo científico y tecnológico para buscar posibles soluciones que nos ayuden no solo a mitigar el problema, sino que también a adaptarnos a las condiciones que nos debemos enfrentar, tanto a futuro como en el presente. La ingeniería genética son todas aquellas herramientas de biología molecular que se usan en los laboratorios científicos, en los cuales podemos modificar genéticamente plantas. Para la modificación genética de plantas existen una serie de estrategias, muchas estrategias. Y una de ellas es la ingeniería genética, en la cual se modifica de una manera específica la planta, donde uno sabe qué gen se está introduciendo o qué gen se está mutando. Las diversas técnicas de edición genética que hoy manejamos
han tomado mucha relevancia en los últimos años ante la lucha contra la sequía, otorgándose incluso el Premio Nobel de Química el año 2020 a las científicas Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9, o mejor conocida como tijeras moleculares. Podemos introducirle a ciertas plantas de interés para la agricultura, para los consumidores, para la economía de nuestro país, algún gen que le otorgue una característica de defensa frente a la sequía, a la temperatura, a la salinidad. O podemos modificar genéticamente algún gen propio de la planta usando las tijeras moleculares que se llaman CRISPR-Cas, de tal manera de al eliminar ese gen, la planta se haga más tolerante a las condiciones climáticas que les acabo de mencionar. Nosotros tenemos un proyecto anillo financiado por ANID que congrega a 3 instituciones, la Universidad de Chile, el INIA de la Cruz y la Universidad Arturo Prat, en el cual estamos trabajando en 3 proyectos. Uno de ellos está enfocado en aplicar las tijeras moleculares, como que se llama la edición génica por CRISPR-Cas, para eliminar algunos de estos genes que impiden a las plantas que sean más tolerantes a sequía y salinidad. Y esto lo estamos haciendo en kiwi y tomate. ¿Por qué seleccionamos kiwi? Porque el kiwi, sobre todo la variedad verde, la que es la Hayward, y la que más comemos también acá en Chile, es la que más se exporta por nuestro país. Y además la planta es susceptible a salinidad. Entonces hacer una planta que sea más tolerante a estas condiciones podría aumentar la productividad de la misma en condiciones de salinidad o mantener la producción al mismo nivel que las otras en una condición que no sea de sequía o salinidad. En el caso del tomate estamos eligiendo una variedad endémica que se llama poncho negro porque queremos hacer un rescate de las variedades chilenas para poder ser usadas de manera transversal por los agricultores de nuestro país. Y también el tomate es importante porque muchos comemos tomate. Aquí en Chile se come muchísimo el tomate, tomate a la chilena, hay un montón de comidas basadas en tomate y además es un fruto, ¿sí? Una hortaliza que se exporta mucho. Entonces tiene una gran importancia para nuestro país. Nosotros esperamos que en unos 2 años más, pero podamos tener estas nuevas variedades que sean tolerantes a sequía y salinidad y que puedan, por lo tanto, ser o regadas con agua de mar, por ejemplo, o que sobrevivan más tiempo sin ser regadas y que puedan ser utilizadas por agricultores pequeños, medianos, de la zona central y del resto del país. Por otra parte, una técnica llamativa que suele aparecer al hablar acerca de las posibles soluciones para combatir la crisis hídrica es la desalinización del agua. La desalinización de agua es un proceso a través del cual, utilizando tecnología, le sacamos la sal a una fuente de agua que puede ser el mar, o también puede venir esa fuente de agua de otros sistemas, de agua de acuíferos cerca de salares, de acuíferos subterráneos bajo la zona costera, donde hay una mezcla entre el agua continental y el agua del mar. Pero básicamente lo que hacemos es sacarle esa sal al agua de origen y producimos un agua libre de sales que se puede utilizar en procesos industriales, pero por supuesto también para el consumo humano y la agricultura. En este momento tenemos alrededor de 25 proyectos desaladores grandes que están funcionando en Chile, que llevan más de 30, 40 años funcionando. Bueno, algunos han progresivamente ido instalándose. La mayoría de ellos han estado destinados a la industria, principalmente la minería, pero desde hace algunos años ya tenemos experiencias de desaladoras para el consumo humano. Por ejemplo, casi la totalidad del agua potable de Antofagasta viene de una desaladora y también existen experiencias similares en Copiapó, Taltal, etc. Y ya se está planteando
esta posibilidad incluso para la zona central de Chile, teniendo en consideración las predicciones de cambio climático, y no solamente para el consumo humano, sino que también como una alternativa para la agricultura. La desalinización es un proceso que, a pesar de tener sus dificultades, podría ayudarnos a mitigar los efectos que nos trae la sequía. En Chile tenemos la desaladora más grande de toda Sudamérica, que desala 3.000 litros por segundo en Antofagasta. La naturaleza del impacto va a estar relacionado también a eso, y al agua de origen. Si, por ejemplo, estamos desalando agua de acuíferos subterráneos, como por ejemplo es una de nuestras experiencias en este piloto que estamos desarrollando para desalación para la agricultura, como el origen del agua es salobre, la cantidad de sales que necesitamos sacarle al agua es mucho menor y por ende el producto secundario, a la que se le llama salmuera o el residuo, tiene mucho menor concentraciones de sales e incluso en ese contexto, esa agua inclusive la podemos utilizar para regar cultivos que son tolerantes a altos niveles de salinidad, es decir, el circuito es cerrado. Ahora, en desaladores de gran magnitud, donde estamos produciendo 1.000, 2.000, 3.000 litros por segundo, se va a producir casi una cantidad similar de salmuera. Y en general lo que se ha hecho en ese sentido es se vierte de nuevo al mar. Hay que considerar que la salmuera es básicamente agua de mar concentrada, y a través de distintas estrategias como la predilución, el uso de red de difusores en la zona marítima, podemos hacer una gestión de esa salmuera de manera que el impacto se lleve prácticamente al mínimo. Si bien existen varias investigaciones en curso que nos podrían ayudar a tratar con la crisis hídrica, no todas las soluciones provienen únicamente desde los laboratorios. En este momento las dos grandes alternativas desde lo técnico y desde la comunidad científica son dos. El reuso de aguas residuales, que es un tema que estamos bastante al debe, solamente reutilizamos alrededor del 2% del agua residuales, y por supuesto también la desalación. La desalación es una alternativa tecnológica que, bien gestionada, es de un impacto ambiental bastante pequeño. El tema de los costos, también con colaboración público-privada, la experiencia internacional nos demuestra que es viable económicamente y, somos un país costero, tenemos más de 6.000 kilómetros de costa. La desalación, si que se utiliza de fuente marina, no está sujeto a los cambios estacionales, al nivel de precipitaciones, es decir, está siempre ahí disponible. Solamente hay que hacer una buena gestión tecnológica, económica y ambiental que permita un desarrollo sustentable. Uno, empezar a reducir fuertemente el consumo de agua en las zonas urbanas. Hoy día en la región metropolitana el agua potable está consumiendo más del 70% del agua disponible. El problema con eso es que en la zona urbana tenemos un promedio de 170 litros persona día y en algunas zonas sobre 300, sobre 350. Y eso lo que nos lleva es que estoy sacando agua de la agricultura para tener un uso mayor a lo que sería netamente necesario para el ser humano. En la agricultura, en el corto plazo, reasignar aguas entre los cultivos para proteger aquellos que son de más valor o son perennes, que duran a través del tiempo, para no generar costos mayores a largo plazo. Creo que es fundamental considerar que en esta búsqueda colectiva por dar solución a la escasez hídrica es importante considerar la diversidad de miradas en la toma de decisiones. Y respecto a esto último, las mujeres tienen una baja participación en la toma de decisiones y es importante que sus conocimientos diferentes y sus experiencias también se instalen a diferentes escalas. Por esto, es importante considerar que las políticas públicas, los planes y programas puedan considerar la transversalización de la perspectiva de género de manera de incluir las necesidades tanto de hombres como mujeres, contar con equipos capacitados en esta materia, equipos interdisciplinarios, tener datos desagregados por sexo. De esta manera avanzar en una gestión del agua más sustentable, ecológica, equitativa y que no deje a nadie atrás. Aunque se trata de un macro problema de múltiples aristas, hoy en día son muchas las personas que están trabajando en Chile y en el mundo con el fin de dar con las mejores soluciones para asegurar el acceso al agua hacia toda la población y a poder adaptarnos
cada vez mejor a las condiciones que nos podría deparar el futuro próximo. Lo que tenemos es una sequía, que es un evento extremo que tiene una probabilidad de ocurrencia. Con las proyecciones de cambio climático, las sequías van a ser más frecuentes y aún más intensas. Y el problema es que en los periodos que no son sequía, tenemos una escasez muy alta. Nosotros hemos seguido creciendo en el consumo de agua, la disponibilidad ha venido bajando, por lo tanto, tenemos un déficit en los años normales. Por ende, vamos a tener que aprender a vivir en un mundo de fuerte escasez hídrica.